de Éfeso, una iglesia que tenía trabajo, gente se esforzaba, trabajaba constantemente, buscaba qué hacer y lo tenían motivo correcto. Dice la Biblia que lo hacían por amor a Dios, hermanos, y ese debe de ser el motivo principal por el cual hacemos las cosas. Dice que aún había soportado pruebas, dice que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, lo repite. También tenía el conocimiento suficiente de la palabra de Dios para poder discernir cuando venían un falso maestro. Dice aquí que había hallado a quienes se decían ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. No, déjame decirte, hoy en día hay mucha gente que se dice ser apóstoles y hay gente que se levanta y yo creo que no es otra cosa más que orgullo y vanidad y queriendo ostentar un título que bíblicamente ya nadie más lo puede tener y nadie más puede llevar el título de apóstol. Y la iglesia en Éfeso tenía el conocimiento de la Biblia suficiente para detectar esas falsas personas, esos falsos apóstoles, hermanos, y tenía trabajo y es una iglesia donde Dios se pasa llenándolo de halagos y de elogios porque tenía muchas cosas buenas, pero dentro de todas esas cosas buenas Dios detecta un problema, que había dejado su primer amor, y era algo grave y era algo peligroso, hermanos, porque cuando alguien pierde su primer amor, hermano, está próximo a dejar de trabajar, está próximo de dejar de servir a Dios, descuidar su comunión con Dios, que las pruebas, hermano, lo tiren, lo derrumben y lo detengan. Pero más que hablarte acerca del primer amor, quiero hablarte de la solución que Dios da para regresar al primer amor. Dios conoce todo y Dios es experto en cualquier área y cualquier asunto y cualquier problema que nosotros tengamos, hermano. Dios tiene la respuesta y Dios tiene la solución dentro de su palabra, y lo que Dios nos da como solución o como el primer paso para regresar al primer amor es la primera palabra que dice en el versículo 5, recuerda. Quiero hablarte en esta mañana, hermano, acerca de los recuerdos. Hermano, acerca de nuestros recuerdos que nosotros tenemos, porque es Dios que le está diciendo, hey, tú tienes este problema, y como primer paso y primer solución para arreglar ese problema, lo que tú necesitas hacer es empezar a recordar. Quiero hablarte en esta mañana por unos momentos acerca de nuestros recuerdos. Lo primero que nosotros debemos entender acerca de nuestros recuerdos, lo más importante del recuerdo no es el recuerdo en sí, sino la emoción y el sentimiento que provoca ese recuerdo. Hermanos, las emociones que traen consigo cuando viene algo a tu mente, cuando tú recuerdas algún suceso de tu pasado, provoca algo en ti. Hay ocasiones que provocan sentimientos buenos y provocan emociones buenas, pero hay ocasiones que también provocan miedo, provocan tristeza, provocan dolor, esos recuerdos. Seguro te ha pasado que en algún momento determinado de tu vida tú ibas caminando por algún lugar y un olor te llegó y a lo mejor ibas caminando donde habían ahí unas flores, ¿verdad? Un jardín, y ese olor de esas flores te llevó a tu niñez cuando llegabas ahí a la casa de la abuela y la abuela tenía esas flores, ¿verdad? Y sentiste esa paz y esa tranquilidad, o tal vez esa alegría, esa nostalgia de recordar la casa de los abuelos. Tal vez, hermano, algún recuerdo recuerdo de tu vida, ¿verdad? Ves algo, un paisaje, un panorama, y eso te lleva a recordar alguna situación en tu vida. Lo más importante de los recuerdos, hermano, es lo que nos está recordando. Hermano, un olor. Mi papá, cuando yo era niño, él usaba un desodorante, y últimamente ya no lo he visto, el Patrick. Se llamaba ese desodorante, y las camisas de mi papá siempre olían de esa forma. Cuando yo recuerdo ese olor, cuando lo huelo, se me viene a mí la mente de cuando yo era niño y mi papá me cargaba en sus brazos, o cuando yo me sentaba al lado de él en el sillón y me recostaba en su pecho para ver la tele. Ese olor me trae esa clase de recuerdos. Hermano, debemos de saber que lo más importante del recuerdo es la emoción que está provocando.
esa vivencia, eso que tú viviste, qué emoción qué emoción te causó, y eso es lo que va a dejar marcado y grabado el recuerdo. Las emociones más fuertes pueden ser miedo, asco, ira, tristeza, nostalgia, felicidad, etc. Son los recuerdos que más van a perdurar en nuestra memoria, y son precisamente las emociones que consiguen dejarnos una huella más marcada, una huella más honda, y nos traen también ciertas consecuencias para experiencias en el futuro, para que nosotros podamos tomar decisiones. Las decisiones que nosotros tomamos, cómo actuamos y cómo reaccionamos, es normalmente en base al recuerdo que tú tienes. Si tú de niño te quemaste con la leche caliente, ahora ya pides primero que te la tibien o que no esté tan caliente. Por ejemplo, hermanos, a mí les confieso algo. A mí en lo personal no me gusta mucho el pozole. Y yo he estado y les he dicho a algunos hermanos: ¿qué, pastor, no es mexicano? ¿Qué pasó? Y digo: hermano, lo que pasa es que yo cuando era niño, mi mamá hacía la comida en ocasiones para algunas actividades en la iglesia, y a mi mamá le encantaba el pozole, y guisaba unas ollas enormes de pozole y daba, pero lo que quedaba, mi mamá lo guardaba en toppers, lo metía en el congelador, y el resto de la semana nos daba a nosotros pozole. Por eso, hermano, cuando llego a algún lugar, hicieron pozole, pues qué bueno, y me lo como, pero sufro comiendo pozole. Hermano, ¿por qué? Yo he tratado de obligar a mi mente a decir: sí, lo voy a disfrutar, pero por más que intento, hermano, si yo tengo que escoger entre comer un plato de pozole y un plato de puros frijolitos, yo prefiero puros frijolitos. O si hay un huevo revuelto, ¿verdad? Hasta sin tanta sal y pozole, yo prefiero un plato de huevos revueltos. No, ¿por qué? Por ese tipo de recuerdos, porque para mí era traumante comer pozole, desayuno, comida y cena hasta que se acababa. No. Esa clase de recuerdos me dejó marcado para el resto de mi vida. Hermanos, tenemos esos recuerdos de las primeras veces que tú llegaste a la iglesia, hermano. Buscaste algún lugar o donde la persona que te invitó a sentarte ahí. Tú escuchaste la predicación, fue de bendición, te sentiste a gusto, y tú de una forma inconsciente tratas de buscar ese mismo lugar. Pastor, a mí me pasa con la gente de mi iglesia: el hermano fulanito, ya sé dónde buscarlo; la familia sutanita, ya sé dónde van a estar, porque siempre tratan de sentarse en esa misma área. O si alguien llega y le ganó la silla, ¿verdad?, tratan de sentarse ahí lo más cerca a ese lugar, porque nuestra memoria es de esa manera. Somos personas que tratamos de guiarnos, y somos guiados por nuestros recuerdos. Hermano, tal vez tu recuerdo no es exactamente lo que pasó, pero está ahí ese sentimiento y esa emoción. Pero gracias a Dios, hermanos, nosotros tenemos una memoria selectiva. Pesa más el aprendizaje que sacamos de ese tiempo, de esa vivencia, que el recuerdo en sí. Eso hace que aprendamos a diferenciar entre lo que nos hace sentir bien y lo que nos hace sentir mal, y por consecuencia buscamos aquello que nos va a dar una mejor sensación en nuestra vida. Un poeta, tal vez algunos han leído acerca de él, y menciono el nombre, ahorita voy a mencionar el nombre del profeta, de este poeta, porque inclusive el mismo apóstol Pablo, en el libro de Tito, él menciona un párrafo que escribió un poeta. Gabriel García Márquez dijo que la vida no es lo que uno vive, sino lo que recuerdas y cómo lo cuentas. ¿Cómo lo recuerdas para contarlo? Te lo vuelvo a repetir: la vida no es lo que uno vive, sino lo que recuerdas y cómo lo cuentas, cómo lo recuerdas para contarlo, hermano. Y déjame decirte, y me atrevo a mencionar esto porque va en concordia con lo que dice la palabra de Dios. Los recuerdos son usados para bien o para mal. Dios existe y el diablo existe.
y hay una lucha constante. Déjame decirte, cuando tú fuiste salvo, cuando tú fuiste hijo de Dios, el diablo no puede poseer a un cristiano. Eso es que tomar control de tu mente, de tus pasos, de tus pensamientos, de tus palabras. El diablo no puede hacer eso. El diablo no puede obligarte a hacer algo que tú no quieres hacer. Por eso hay muchos cristianos que se tratan de justificar. Es que otra vez el diablo. No, el diablo no te pudo obligar. El diablo pudo poner tentaciones y pudo poner cosas alrededor de tu vida, pero al final la decisión siempre es tuya. Tú puedes decidir resistir esa tentación o tú puedes decidir dejarte guiar por esa tentación. Pero el diablo lo que sí está ocupando constantemente son los recuerdos. Tanto como Dios como el Satanás quieren ocupar tus recuerdos para bien, para que tú puedas seguir adelante, echarle ganas, a poder hacer más para Dios. Pero el mismo diablo también quiere utilizar tus recuerdos para mal, para detenerte, para amargarte, para alejarte de las cosas de Dios. El diablo quiere utilizar eso y ahorita vamos a ver algunas cosas, cómo el diablo trabaja con nuestros recuerdos. Pero gracias a Dios y gloria a Dios, yo no tengo que ser esclavo de los recuerdos. Yo puedo trabajar y formar esos recuerdos y decidir recordar las cosas buenas. Y aún en medio de las situaciones difíciles podemos encontrar algún buen recuerdo, hermano, para poder usarlo en nuestras vidas. Libro de Números, capítulo 11, por favor. Vamos a ver cómo está trabajando Satanás aquí con el pueblo de Israel. Y hermano, déjame decirte, el diablo sigue ocupando las mismas artimañas y el diablo sigue ocupando las mismas cosas. Libro de Números, por favor, capítulo 11. Versículo 1 en adelante, vamos a ver algunos versículos aquí, Números 11, versículo 1 en adelante. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Versículo número 2, entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. El pueblo se estaba quejando y ahorita vamos a ver cuál era la queja de ese pueblo. Versículo número 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Versículo 5, nota cómo empieza, nos acordamos. El diablo estaba trayendo a la memoria algunas cosas en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, que los estaba llevando a quejarse, que estaba llevando a que ellos empezaran a renegar de Dios. Nos acordamos. ¿De qué se acordaban? Del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. No, debes entender, el maná es un tipo del Señor Jesucristo. En el libro de San Juan dice que Jesús es el maná que descendió del cielo. Dios mismo preparaba ese maná, preparaba ese pan y era descendido del cielo y puedes leerlo, tenía un sabor tipo miel, pero la gente empezaba a quejarse. ¿Por qué? Debido a sus recuerdos. Y puedes seguir leyendo más adelante, la gente como no estaba satisfecha con lo que Dios le daba, lo agarraban, lo molían, lo preparaban en diferentes formas porque no estaban contentas con lo que Dios les estaba dando. Hermano, muchas veces el diablo empieza a utilizar tus recuerdos para que tú estés descontento con lo que Dios te da. Tú no te sientes a gusto con el trabajo que tú tienes, no porque sea un mal trabajo. Yo creo que hay un montón de gente que desearía tener el trabajo que tú tienes, o por lo menos tener trabajo. Allá en Cuernavaca es una zona industrial y fábricas cerraron y empresas grandes, hermano, como Nissan ha corrido una buena parte del personal que tienen y cerrando restaurantes y cerrando tiendas o haciendo recortes de personal, hermano. Y gente desearía por lo menos tener un trabajo y Dios te ha dado un buen trabajo, pero nos empezamos a quejarnos porque el diablo está trabajando en nuestra mente y está trabajando en nuestros recuerdos. En el matrimonio es parecido. Dios te dio una preciosa esposa, Dios te dio un tremendo varón a tu lado,
Pero el diablo empieza a jugar con tu mente y empieza a jugar con tus recuerdos. Entraste ahí al Face, a Instagram, y te llegó ahí una foto de tu exnovia de la secundaria, de la preparatoria. Y recuerdos te empezaron a llegar de algunas cosas, de algunas vivencias en tu pasado, ¿verdad? Y tal vez ves a ese novio de la secundaria que se ha cuidado, ¿verdad? Y hace ejercicio y de repente volteas a ver a tu esposo panzón. Híjole. Y como que ya no estás tan, ¿por qué escogí a este hombre? Me hubiera quedado mejor con fulanito, se ve mejor. Tal vez no estaría batallando tanto. Tal vez empiezas a recordar ciertas cosas que ocurrieron ahí con tu novia, ¿verdad? Y cómo era risa y felicidad. Y ahora llegas a casa y ves a tu esposa después de haber batallado con el quehacer, con los niños en casa, haciendo las tareas. Y no tiene esa sonrisa y el diablo empieza a traer ahí en tu mente. Y tú no te sientes feliz y no te sientes a gusto con tu hogar, no te sientes a gusto con tu matrimonio. No porque no sea bueno, porque dice la Biblia que es una bendición de parte de Dios, hermano. Pero tú no te sientes a gusto porque el diablo ha empezado a jugar con tu mente y el diablo ha empezado a jugar con tus recuerdos, como lo hizo con el mismo pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Ahora estás en la iglesia, ¿verdad? Y llega Navidad y la cantata navideña o alguna cena ahí. Y de repente ves que alguien subió ahí con sus botellas de vino y bailando. Híjole, si no fuera cristiano hubiera podido ir a esa pachanga. Híjole, si no fuera cristiano hubiera podido estar ahí. Y te empiezas a acordar de esas cosas que tú hacías antes de ser cristiano. Y ahora que vienes a la iglesia, tú ya sabes que no lo puedes hacer porque no es correcto, porque no le agrada a Dios y porque trae problemas a nuestra vida. Pero no nos acordamos de todos esos problemas. Nos acordamos de ese momento de felicidad y alegría temporal que tú tuviste a causa del pecado. Y el diablo está jugando con tu mente y con tus recuerdos. Y ahora tú estás empezando a añorear y querer alejarte de las cosas de Dios. Híjole, si no fuera cristiano me echaría un ponche con piquete para este frío. Pero no nos acordamos del dolor y la tristeza que teníamos en el mundo. Israel, dice la Biblia que ellos gemían. Éxodo capítulo 2 versículo 23, yo te lo leo rápidamente. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de su servidumbre y clamaron a Dios, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ellos no se acordaban de ese dolor y esa esclavitud, de cómo Faraón tomaba a sus hijos y los aventaba al río, los mataba, los esclavizaba y los tenía en dolor y servidumbre, tanto que ellos gemían. Pero eso no se acordaban. Se acordaban del pescado, de los pepinos, de las cebollas, de los ajos, y no se acordaban del mal aliento que tenían también con todo eso. Hermano, el diablo está jugando muchas veces con nuestros recuerdos y con nuestras emociones. Y estamos dejando, hermano, y el detalle no es que venga un pensamiento a tu mente, pero tú le estás dando rienda suelta a ese pensamiento, lo estás entreteniendo en tu mente, y ahora ya no quieres servir a Dios y ya no quieres echarle ganas, ya no quieres hacer lo que tú estabas haciendo antes, ya no disfrutas la compañía de tu esposa, de tu esposo, ya no disfrutas el leer la Biblia, el pasar tiempo con Dios, porque tus recuerdos han apagado ese primer amor que había en ti y ese deseo de hacer las cosas para Dios. Libro de Deuteronomio, por favor, capítulo 6, libro de Deuteronomio, capítulo 6.
Deuteronomio 6, versículo 1 en adelante. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñasen para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Que temáis a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vayan bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu cuello y estarán por frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No, Dios quería que el pueblo de Israel recordara constantemente algunas cosas. Y este pasaje, ahorita vamos a ver algunos detalles que Dios está dando este pasaje, es la clave para nosotros poder manejar nuestros recuerdos. ¿Qué es lo que tú recuerdas acerca de ese evento y ese acontecimiento? Como te decía, tú puedes decidir qué es lo que vas a recordar. Tú decides qué camino va a tomar tu mente y qué camino va a tomar ese pensamiento. Versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, versículo 12 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casas de servidumbre. Bueno, Dios está diciendo, hey, cuídate. Ten cuidado de no olvidar de dónde te sacó Dios. Puedes leer la Biblia cuando Israel se apartaba de Dios, le iba mal y venían problemas, venía otro pueblo, los dominaba, sufrían. Pero cuando clamaban a Dios, Dios siempre mandaba a una persona. Dios mandaba en ocasiones a su ángel o a algún libertador, algún caudillo. Y lo primero que decía, hey, recuerda que yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto. Es algo que constantemente se repetía. Dios lo primero que les recordaba, recuerda que yo soy Jehová tu Dios, que yo tuve el poder para sacarte de Egipto, que era algo mucho más difícil que lo que estás viviendo en este momento. Dios siempre utilizaba los recuerdos de las personas y les decía, recuerda de dónde te sacó Jehová tu Dios. Capítulo 8, versículo 11, capítulo 8, versículo número 11, aquí en Deuteronomio. Dice, cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dios está diciendo otra vez, ten cuidado de no olvidar esto. Ten cuidado de que por un momento se te vaya a olvidar, salir de tu mente esto. Porque no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Ten cuidado cuando Dios te bendiga, cuando Dios empiece a quitar problemas. Porque pastor, a mí me ha pasado, vienen familias a la iglesia con una vida completamente destrozada, con un matrimonio disfuncional, con problemas, los hijos con problemas económicos y aún problemas de salud. Empiezan a venir a la iglesia, empiezan a echar ganas, llegan domingo en la mañana, domingo en la tarde, después de unos días empiezan a llegar al culto entre semana, los tiempos de oración, empiezan a ganar almas y Dios es fiel y Dios empieza a hacer cambios en su vida. Pero después de un rato, cuando ya la familia está bien, cuando ya no tienen los mismos problemas de antes, la gente se empieza a olvidar que fue Dios quien le ayudó. No, pues ya no tengo ese problema, ya no necesito tanto de Dios.
Yo iba fiel a la iglesia cuando ocupaba de Dios, ahorita no lo ocupo tanto. Y se nos olvida seguir confiando y seguir sirviendo a nuestro Dios. Dios dice, hey, ten cuidado, que no te olvides de dónde te sacó Dios. Hermano, recuerda cómo estaba tu vida antes de recibir a Cristo. Recuerda ese dolor. Y normalmente una persona cuando va a ser salva, Dios tiene que poner ciertos problemas. Y el 90% de la gente que es salva y está sirviendo en la iglesia, Dios la rescató en medio de una situación difícil. Problemas familiares, problemas de alcohol o drogas, vicios, dificultades, alguna situación de salud fuerte en la familia estaban pasando, y fue en los momentos que buscaron a Dios, pero Dios nos saca de esa situación, nos cuida, nos bendice, y tristemente nos apartamos de Dios y se nos olvida el Dios que nos ha sacado y nos ha liberado. Dejamos de amarle y dejamos de servirle y nos apartamos de Él. Hey, ten cuidado. Dios le dice constantemente, cuida de no olvidarte. Ten cuidado. Ten cuidado cuando el diablo empieza a traer ciertas cosas ahí en tu mente. Ten cuidado de eso. ¿Qué hago para yo poder controlar esos pensamientos? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para poder manejar esos recuerdos? Te vuelvo a decir, Dios no te ha dejado esclavo de tus pensamientos y tus recuerdos. Tú puedes decidir qué recordar y cómo recordarlo. Tú puedes tomar la decisión, qué es lo que puede estar constantemente en tu mente. Mi primer celular, mi papá me lo compró cuando yo entré a tercero de secundaria, ya hace varios años, hermano. Era un tabiquito que me compró mi papá. Y yo bien emocionado con mi celular. Creo que éramos solamente 2 o 3 en la secundaria que teníamos teléfono. Lo primero que hice, yo me memoricé ese número de teléfono. Si ahora tú me preguntas cuál era mi número de teléfono de mi primer celular, no me acuerdo. Y yo te aseguro que la mayoría de ustedes no se recuerda su primer número de teléfono celular que tuvieron. ¿Por qué? Porque lo dejaste de ocupar, lo dejaste de utilizar. Cuando yo estaba en el colegio bíblico, estaba tratando con la que ahora es mi esposa, es de aquí de Dolores Hidalgo, y me dolía el tiempo de vacaciones. Yo no quería que llegaran las vacaciones porque yo me iba a Cuernavaca, ella se regresaba ya a Dolores Hidalgo, y en ese tiempo, hermano, salía caro una llamada de teléfono. Yo recuerdo que llegaba el domingo en la noche y iba y me compraba mi tarjeta de teléfono de 30 o de 50 pesos, la agarraba y le marcaba, y era una hermana, una vecina de mi esposa que le pasaba la llamada, y gastaba el primer minuto en marcarle, hermana, disculpe, ¿le podría ir a hablar a Lorena, por favor? Y colgaba para que no, porque en lo que iba y le hablaban y se alistaba, y hablaba como 5 minutos con mi tarjeta de 50 pesos. Y yo me sabía de memoria el derecho y al revés, el número que yo marcaba de la casa de la hermana. Pero hermano, cuando yo me casé, se me olvidó ese número. Ya no lo recuerdo. Yo me acuerdo que me lo sabía, y hasta sin ver, yo lo podía marcar ahí en la caseta telefónica, hasta sin verlo. Pero lo dejé de utilizar y ahora ya no me acuerdo de él. Dios por eso dice, regresamos a Deuteronomio 6. Deuteronomio capítulo número 6. Dice el versículo 1, estos pues son los mandamientos, estatutos que Jehová vuestro Dios os enseñé, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Algo que tú estás ocupando constantemente, tú lo vas a recordar, no se te va a olvidar. Algo que tú estás viviendo, algo que tú estás practicando, algo que tú estás haciendo constantemente, tú lo vas a tener bien presente en tu vida. Cuando tú estás ganando constantemente almas, hermano, tú ya hasta te aprendiste de memoria esos versículos. Pero cuando tú por un rato los dejas hacer, híjole, ¿y ahora cuál seguía?
Y ahora ¿qué le digo? Y se te va olvidando porque lo dejas de practicar, lo dejas de hacer. Cuando tú estás practicando algo constantemente, lo estás trayendo constantemente a tus recuerdos y lo estás pensando en ello constantemente, no se te va a olvidar. Primer cosa que tú necesitas para poder tener algo bien presente, hazlo constantemente. Por eso, hermano, en la iglesia se te recuerda constantemente, lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia, hermano. Porque cuando te está diciendo constantemente, a lo mejor un día te paraste a las carreras y estabas a punto de, no, pero es que ya hasta agarré mi hojita para la lectura y la voy a tener ahí y te acuerdas de leerla. Hermano, déjame decirte, cuando tú estás leyendo este libro, le estás dando armas al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia, que Él nos ayuda a recordar la verdad. El Espíritu Santo, cuando tú estás viviendo, estás pasando por alguna situación, lo que hace, trae a tu mente algún pasaje de la Biblia que tú leíste, trae a tu mente alguna anécdota, alguna historia, algún versículo, alguna frase de la Biblia que tú leíste para ayudarte, para darte fuerza, para decirte qué hacer, cómo hablar, cómo conducirte ante tal situación. Pero el Espíritu Santo no te puede recordar algo que tú no has leído, que tú no has puesto en tu mente. Ve con el mejor panadero de Irapuato y dile que te haga una rosca de reyes, pero sin harina. No puede. Contrata al mejor albañil de Guanajuato, de todo el estado, y dile que te haga una casa, pero sin ladrillos, sin piedras, sin tabiques. Puede ser el mejor, pero si tú no le das el material para que esa persona trabaje, no va a poder hacer absolutamente nada. Ve con un carpintero y dile que quieres que te haga una mesa, pero sin madera. Va a poder, tiene el martillo, tiene el serrucho, ¿verdad? Tiene los clavos, pero no tiene la madera. ¿Qué va a poder hacer ese carpintero? Nada. Así es el Espíritu Santo de Dios. Si tú no les estás dando constantemente la palabra de Dios, si no estás metiendo la Biblia constantemente a tu mente, en tu corazón, entonces el Espíritu Santo de Dios no está haciendo la obra que Él puede y que Él quiere hacer en tu vida. Por eso es que nos encontramos ante problemas y nos estamos tronando los dedos. ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo le hago? Tienes una situación en tu hogar. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo trato ese problema? Tus hijos empiezan a pasar por una etapa difícil. ¿Y qué hago con esos chamacos? Y si quieres ir con el psicólogo, que lo único que va a hacer es darte consejos en contra de la palabra de Dios, y quieres acudir a tantas otras cosas, pero no acudimos al mejor consejo, que es la palabra de Dios. No lo estamos leyendo constantemente, no lo estamos metiendo en nuestra mente, y el Espíritu Santo de Dios no puede ayudarnos a recordar algo que nosotros no hemos leído. El Espíritu Santo de Dios trabaja de esa manera, vive, practica constantemente. Por eso es necesario venir a la iglesia para ser recordados, para ser estimulados al amor y a las buenas obras, para que se nos recuerde constantemente leer la Biblia, que se nos recuerde constantemente orar, que se nos recuerde constantemente santificar nuestra vida, que se nos recuerde, hermano, lo que vivíamos antes en el mundo, hermano, y ahora que tus hijos están creciendo en las cosas de Dios, recuérdale lo vil y miserable que es este mundo. Porque en Israel nació una generación que no conoció la guerra, que ya no vivió la esclavitud en Egipto y se empezaron a olvidar de Dios. Y el peligro que he visto en muchos jóvenes que desde pequeñitos entraron en la iglesia y estuvieron en las cosas de Dios, es que empiezan a ver al mundo como si fuera algo bueno. Y empiezan a desear estar allá en el mundo. Muchos jóvenes empiezan a desear vestirse como la artista de moda y empiezan a querer buscar la fama, el aplauso, y empiezan a querer buscar los likes, los me encanta, y están dispuestos a hacer un montón de cosas. Yo me asombro cómo
jovencitos cristianos que han nacido en hogares cristianos empiezan a subir tanta mugrera en sus redes sociales, bailando en TikTok, queriendo ser populares. Domingo pasado les estaba predicando a los jóvenes allá en Dolores Hidalgo y les di un consejo. Hey, joven, ¿quieres tener seguidores? Te voy a dar un consejo para que tengas cientos o miles de seguidores. Mira, ve allá en el campo, busca un panal de abejas, agarra una piedra, un palo, pégale y yo te aseguro vas a tener cientos de seguidores. Hay gente que eso se desvía. Y jovencitas cristianas mostrando su cuerpo, poniéndose minifaldas, escotes, haciendo movimientos sensuales y son cristianos y vienen a la iglesia, pero nunca conocieron el mundo, no saben los peligros de este mundo y los padres no quieren sincerarse con ellos. Hey, mi hijo, mira, yo tuve estos problemas y gloria a Dios, Dios me rescató del mundo y mira, no tienes que volver allá, no tienes que vestirte de esa manera, no tienes que estar en esos mismos lugares porque yo sufrí, yo batallé, gloria a Dios me rescató de eso. Recuérdale ese tipo de cosas. Recuérdale que vivías en esclavitud, recuérdale eso, dile eso a tu hijo, cuéntale esos recuerdos para que él no quiera ir al mundo, para que no añore estar allá en el baile, para que cuando le ofrezcan una cerveza, cuando le ofrezcan cigarro o droga. Hermano, a mí en mi tiempo, hace ya varios años que yo salí de la secundaria, en la secundaria a mí me ofrecieron droga. Ahora es mucho más peligroso y estamos viviendo tiempos más difíciles. Gloria a Dios, yo nunca probé ese tipo, pero a mí me lo ofrecieron. Para que cuando se lo ofrezcan no quieran ni siquiera probarlo. Necesitas crear ese tipo de recuerdos en el corazón de tus hijos. Hey, practica, vive constantemente. Repítele a tus hijos, versículo 7, Deuteronomio 6:7, segunda cosa, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Habla de ellas constantemente, habla de las cosas buenas que Dios nos ha dado. Una regla que tenemos mi esposa y yo es que en casa no hablamos de problemas y mucho menos de problemas de la iglesia. Si mis hijos se enteran de alguna situación, de algún problema en la iglesia, no es por nosotros. Porque trato de la iglesia, hablamos de las bendiciones, viste qué bendición y cuánta gente hubo, mira, y hubo gente salva, tuvimos bautismos, hicimos esto para Dios. Hermano, yo nací en un hogar cristiano, Dios me dio la bendición de ser un cristiano a mí de cuarta generación, desde mi bisabuela conocieron de las cosas de Dios, hermano, y ahora estamos sirviendo a Dios y gracias a Dios mis dos hijos más grandes ya han rendido su vida para servir de tiempo completo, todavía no tienen la edad, la mayor apenas cumplió 15 años, pero algo que yo hice, hermano, cuando yo conocía a hijos de pastores que estaban sirviendo a Dios, yo les preguntaba, ¿qué hizo tu papá para que tú quisieras servir a Dios? Y un común denominador de todos los que me dijeron es que su papá siempre les mostraba el lado bueno de las cosas, el lado bueno del ministerio. Y mis hijos saben las bendiciones que hay por servir a Dios, las bendiciones que ellos pueden tener porque su papá es pastor. Salidas, a veces llega un hermano y Dios le ha dado una gracia a mis hijos para que los hermanos les den dinero. ¿Sí? Y a veces yo lo regañaba, ya estás otra vez pidiendo dinero al hermano. Dice, no, papá, él llegó y me lo dio. Le digo, mira, mi hijo, eso es una bendición porque estamos sirviendo a Dios. Yo trato de recordarle constantemente las cosas buenas, que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es justo, que Dios nunca nos ha dejado,
Y aún en medio de estos problemas, hermano, en medio de esta pandemia, tú puedes decidir amargarte por lo que tú no tienes, porque no podemos hacer esto, es que no puedo hacer esto otro, ¿verdad? Y es que los niños están aquí en casa. Y puedes verle el lado mal de las cosas, hermano, y vivir triste y amargado y quejándote. O tú puedes tratar de buscar, y gloria a Dios, siempre, aún en medio de la situación más difícil, puedes encontrar algo bueno. Habla constantemente con tus hijos. Créales buenos recuerdos en el corazón de tus hijos. Habla de las cosas buenas. ¿Sabes cómo combatir un mal pensamiento, un mal recuerdo en tu mente? Obliga a tu mente a recordar algo bueno. Filipenses, por favor, vamos rapidito, me queda poco tiempo, 15 minutos más o menos. Libro de Filipenses, por favor. Libro de Filipenses. Versículo 4 en adelante, Filipenses capítulo 4, versículo 4 en adelante. Regocijaos en el Señor cuando todo está bien, ¿no? Regocijaos en el Señor cuando llegó el aguinaldo, pero ya estamos en enero, ya se acabó. Regocijaos en el Señor siempre. Y por si no te quedó claro la primera vez, otra vez digo, regocijaos. Vuestras gentilezas sean conocidos de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo es que hace eso? Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Piensa en lo bueno. No, pastor, si usted supiera cómo es mi viejo y es así, pastor. Cuando una hermana viene con problemas y queriendo quejarse de su esposo conmigo, le digo, hermana, a ver, espérame, ahorita me sigue sacando toda su lista mala. ¿Cómo fue que conoció a su esposo? ¿Dónde lo conoció? ¿Cómo fue que lo conoció? ¿Cómo fue que la conquistó? Platíqueme primero eso. Y me empieza a contar que fue detallista, ¿verdad? Y que la flor, que la serenata, y se le olvidaron las cosas malas que estaba diciendo su esposo. A ver, hermana, ¿su esposo es tan malo como me lo estaba pintando? Sí, pastor, pero no es tanto. Tiene sus ratos. El problema es que viene un mal pensamiento y nosotros lo entretenemos, lo alimentamos, y nuestra mente es tan cruel y tan traicionera que aumentamos en nuestra mente. Es lo que los espías cuando llegan allá a Jericó y regresan, no, mira, les parecíamos como langostas. No se puede. ¿Era cierto ellos? No. Estaban temblando. Ellos tenían miedo. Jericó estaba cerrado porque ellos tenían miedo. Pero ellos ven esos gigantes. No, somos tan chiquititos, no vamos a poder. Cuando viene un mal pensamiento a tu mente, trata lo más pronto que puedas o lo más pronto que tú reacciones, pon un buen pensamiento. No, es que mi esposa es, no, trata de poner buenos pensamientos de tu esposa. Hermana, yo creo que por lo menos algo bueno ha de haber hecho tu esposo. ¿Alguna vez te ha dicho que te ama? Mi hermano dijo, no, vieja, yo te dije que te amo cuando me casé contigo, y si cambio de opinión, ahí te aviso. Por lo menos una vez te trató bien. Trata de poner esos buenos pensamientos en tu mente. Trata de estar recordando las cosas buenas constantemente. Porque dice la Biblia, todo lo que es verdadero. No te imagines cosas. Trata de recordar exactamente lo que pasó, cómo pasó. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable.
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, piensa en lo bueno. Todos tenemos cosas malas y todos tenemos cosas buenas. Tan pronto como te casaste, te diste cuenta que no era ese príncipe azul que tú creías, que no era esa princesa impecable como cuando llegabas a visitarla, que era diferente, sin maquillaje y despeinada. Pero trata de pensar en las cosas buenas. Tal vez se le quema el agua para el café o para la maruchan, pero algo bueno ha de tener, algo bueno ha de hacer esa mujercita. Si nos basamos solamente en las cosas malas, yo te aseguro, pronto vas a estar divorciado, pronto vas a estar divorciada. Si piensas solamente en las cosas malas de tus hijos, van a dar ganas de abandonarlos y de dejarlos allá a su suerte, decir ya no se puede más. Si piensas en los problemas que hay a veces en la iglesia, te van a dar ganas de no regresar. Y déjame decirte, yo me he dado cuenta que todas las iglesias tienen problemas. No, la iglesia fulanita de tal, tanta gente, tantas rutas, tanta gente salva. Ahí también hay un montón de problemas. No, yo estudié en Montesión con el pastor Kevin Wayne, tremenda iglesia, pero si yo te contara las cosas que yo supe y que yo vi, de hermanos, no estoy hablando del pastor, hablando de gente con fallas, con errores. Dios me ha dado la oportunidad de visitar y de predicar en diferentes iglesias, y cuando platico con el pastor de esa iglesia, siempre hay problemas en todas las iglesias. Pero déjame decirte, son más las bendiciones que hay. No importa qué tan grande sea el problema, siempre son más grandes las bendiciones. En esto pensad, piensa en eso, trae a la memoria, habla constantemente de las cosas buenas. A tus vecinos no le digas las cosas malas, no les cuentes los problemas de la iglesia. A tu familia nunca le cuentes algo malo de la iglesia. Hermano, delante de tus hijos, de tu esposa, nunca hables mal del varón que Dios te ha dado. Pastor, el pastor puede tener problemas, sí. Va a tener errores, sí, porque es un ser humano. Pero nunca le cuentes un error o una falla, nunca hables nada malo del pastor delante de tu familia. Porque me ha tocado ver familias, pastor, hable con mi hijo. ¿Para qué? ¿De ese hombre que te pasas criticando cada semana? Ir a la iglesia, donde está ese hermanito que me contaste, donde está de esa hermanita que me dijiste. Dios dice, hey, habla de las cosas buenas, recuérdale constantemente las cosas buenas. Libro de Cantares, por favor, libro de Cantares. Habla constantemente de lo bueno. Libro de Cantares, por favor, capítulo 5. Versículo 8 en adelante, Cantares 5:8. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Que es tu amado más que otro amado, o la más hermosa de todas las mujeres, que es tu amado más que otro amado, que así nos conjuráis. Hey, pues, ¿por qué voy a buscar a tu amado? ¿Por qué voy a ayudarte a buscarlo? Y él empieza a describir: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacinto, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiro, sus piernas como columnas de mármol fundidas sobre basas de oro, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. 6:1 dice: ¿a dónde se ha ido tu amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres, ¿a dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo.
lo describió de tal manera que ahora están queriendo ayudarle a buscarlo. No, es un fodongo que ni se peina. No, cuando llega a la casa del trabajo se quita los zapatos y parece que abriera una bolsa de chetos. ¿Lo describe de esa manera? No, porque bien, no, pues, ¿para qué lo buscamos? Dale gracias a Dios que se fue. Pero él empieza a hablar cosas buenas y describirlo de tal manera. Oye, es como que te voy a echar la mano, quiero conocerlo. Hermano, y el libro de Cantares, aparte de ser un tipo de relación entre el esposo y la esposa, es un tipo de la iglesia con Cristo. Tantas veces nos quejamos de las cosas de Dios, del camino de Dios, que gente dice, ¿para qué busco a Dios? Si es como tú dices, yo no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de la iglesia. Montón de hijos de cristianos, tan pronto como pueden, dejan de venir a la iglesia y se apartan de las cosas de Dios. No porque Dios no sea bueno, no porque la palabra de Dios haya dejado de ser eficaz, sino por cómo sus padres hablaban constantemente de las cosas de Dios en la casa. Puede haber un buen pastor, tremenda predicación, pero lo que más se le va a quedar a tu hijo es lo que tú hablas constantemente con ellos. Es lo que Dios dice. Mira, hablarás a tus hijos y se lo recordarás. Mira, le vas a repetir esto a tus hijos y hablarás de ellos estando en casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Habla constantemente. Tercer cosa y última, y acá se me acabó el tiempo. Regresamos a Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mau, pon versículos de la palabra de Dios ahí en tu casa, pon frases de la Biblia ahí en tu casa que te ayuden a recordar. Ahí en el refri, en la alacena, pon Dios proveerá. Para que cuando llegues y abras la alacena y salga la cucaracha cargando el último granito de arroz, porque estamos en la cuesta de enero, y si, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Recuerdes, Dios proveerá. Pon ciertas frases, hermano, en lugar de tener el póster de ahí de tu artista favorito, quítalo, hermano, tira eso a la basura y pon versículos de la palabra de Dios, pon ahí un paisaje bonito con un texto de la Biblia. No, me encanta, es la tercera vez que vengo aquí, las frases que tiene, y esa frase va de acuerdo a este año. Dios está en control. Cuando todo parezca que está yendo mal, recuerda, Dios sabe lo que está haciendo, Él está en control de todo. Ese tipo de cosas Dios dijo que las quería que nosotros las tuviéramos. En lugar de traer esa cadenita colgando, ponte, escríbelas, atalas a tu cuello, pon ahí pasajes de la Biblia, pon alguna frase que te ayude a recordar constantemente. Yo he escuchado de diferentes pastores que tenían ahí en su casa. Recuerdo que el pastor Salazar dijo que en una iglesia donde él estuvo rentando un tiempo, y púlpito donde predicó un D.L. Moody, tenía en el púlpito una frase donde que la gente de la iglesia no podía ver, pero el predicador podía ver: señores, queremos ver a Jesús. Ciertas cosas que nos ayuden a recordar, ciertas cosas que necesitamos nosotros agarrarnos de ellas. No, ¿por qué crees que existen las fotos? Y aunque hoy en día ya no se imprimen tanto las fotos, ¿verdad? Ya son más de manera digital, pero ¿por qué es que se gasta tanto? Y un celular vale más porque tiene una mejor cámara, ¿verdad? Y ahora no sé ya cuántas cámaras le ponen. Antes era una adelante, una atrás, y ahora creo que hasta 6 cámaras traen por teléfono. ¿Por qué? Porque mientras mejor y más clara sea esa imagen, te ayuda a recordar ese momento. Hermano, de esa manera nosotros necesitamos esas cosas que nos ayuden a estar recordando constantemente que Dios es bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pon esas cosas ahí en tu casa.
Hermano, si sabes a alguien que está pasando una dificultad, a veces, hermano, no hay palabras para ayudar. Mándale un versículo, no solamente. Y hermano, estoy orando por ti, pon un versículo de la Biblia que te ayudó a ti. Hermano, y esas cosas que nos ayudan a traer a nuestra mente lo bueno que es Dios. No tengo tiempo, hermano, y se me acabó ya. Simplemente te menciono en esto. Dios mandó poner ciertas piedras conmemorativas. Dios dijo, mira, cuando el arca pasa allá en el río, ¿verdad? Y pasa el pueblo y lo que quiero que agarren una piedra del río Jordán y la pongan ahí a esa orilla. Y cuando tus hijos te pregunten qué son esas piedras, le vas a decir, mira, esas piedras es como Dios abrió ese río y nos ayudó a pasar en seco. Ebenezer, en el libro de Primera de Samuel. ¿Qué es Ebenezer? Si la mayoría, le he preguntado muchas veces a los cristianos, ¿qué es Ebenezer? Dicen, hasta aquí nos ayudó Dios. Y eso no es lo que significa Ebenezer. Ebenezer significa piedra de ayuda. Samuel, al tener esa victoria sobre los filisteos, puso una piedra y dijo, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Esa piedra les iba a recordar que en ese momento de dificultad, en ese momento de problemas y de esa situación difícil, cuando ellos no veían cómo iban a tener la victoria, Dios les dio la victoria. Y esa piedra les iba a ayudar a recordar cómo Dios les había dado la victoria en ese momento difícil. Hermano, recuerda algunos momentos difíciles de tu vida, cómo Dios contestó tu oración, cómo Dios suplió de una manera milagrosa. Yo lo pude ver a lo largo de estos meses. Varios hermanos quedándose sin trabajo, asistencias y ofrendas bajando, y platicando con mi esposa me decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Oh, mi amor, no nos queda otra que orar y confiar en Dios. Y Dios suplió. Y cuando menos nos estábamos dando cuenta, teníamos mucho más de lo que nosotros necesitamos y mucho más que antes de estar en la pandemia. Tanto que le dije a mi esposa, mi amor, de lo que Dios nos ha dado, vamos a empezar a repartir entre gente que sabemos que lo está necesitando. Y Dios suplió de una forma milagrosa. Como Dios ha contestado. Yo estoy seguro que tú has tenido ese momento en tu vida. Como Dios te ayudó. Recuerda eso constantemente. Recuerda un quebranto de corazón y cómo Dios te consoló. La Biblia dice en el libro de Salmos que Dios dice, pon mis lágrimas en tu redoma. Era una especie de pomito, un frasquito, donde esas lágrimas de un dolor fuerte no eran porque estaban picando cebolla, ¿verdad? O que se salieron de la noche sin las chanclas y se pegaron en el dedo chiquito del pie en la esquina de la cama, ¿verdad? Y le salieron las lágrimas. No, unas lágrimas de dolor, dice, de quebranto de corazón. Ellos las guardaban y las traían pegadas a su pecho, donde ellos las pudieran estar recordando constantemente, para recordar esa situación, que no se les olvidara, y cómo Dios estuvo ahí, cómo Dios proveyó, cómo Dios suplió, cómo Dios utilizó algo, a alguien, alguna palabra, alguna frase, y nos sacó y nos dio el aliento y las fuerzas. Porque muchas veces enfrentamos otra situación en nuestra vida y pensamos que Dios no va a poder con eso, y nos necesitamos recordar que Dios sí puede, que Él está ahí, que Él me ayudó en el pasado y Dios me va a ayudar en esta vez, que Dios me sacó de otra, Dios también lo puede hacer esta vez. Necesitamos recordar. Cuando el diablo quiera traer un recuerdo a tu mente para que dejes de hacer lo que estabas haciendo, ganar almas, leer tu Biblia, orar, diezmar, ofrendar, cantar en el coro, servir a Dios o venir a la iglesia, cuando trate de poner un recuerdo, bombardea tu mente con cosas buenas, con buenos recuerdos de cosas buenas que has vivido. Habla constantemente de ellas, vívelas, practícalas, escríbelas, y de esa manera nunca te vas a apartar de las cosas de Dios. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Señor, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos suficientes recuerdos malos y experiencias malas para vivir vidas tristes y amargadas. Pero yo también estoy seguro, Señor,
que todos los que estamos aquí hemos recibido tantas bendiciones tuyas, mi Dios, para vivir una vida agradecida, una vida rendida a tus pies. Señor, todo depende cómo manejemos esos recuerdos. Danos la capacidad, danos el dominio propio para poder utilizar esos recuerdos para bien. Danos la capacidad de crear buenos recuerdos en el corazón y en la mente de nuestros hijos, en nuestras propias mentes y corazones, para que ellos nos ayuden a no apartarnos nunca de ti. Gracias, Padre, por este tiempo. Espíritu Santo, obra en mentes, corazones y haz lo que nadie más puede hacer, cambiarnos. Cabezas inclinadas, todo ojo cerrado. ¿Quién podría decir por medio de levantar su mano, pastor, ore por mí? Tal vez yo he batallado con algún recuerdo, con alguna emoción, pero pastor, yo he entendido que yo no tengo que ser esclavo de mis recuerdos, que yo puedo utilizar las cosas buenas que Dios me da para borrar esas cosas malas de mi mente. Pastor, yo quiero que el Espíritu Santo de Dios me ayude a tener buenos recuerdos, a crear buenos recuerdos en mi vida, en la vida de mis hijos. Pastor, ore por mí. Dios tocó mi corazón. Dios me mostró algo. Dios habló de alguna manera en mi vida en esta mañana. Alguien así levante su mano. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Voy a dejar el resto de la invitación en manos del pastor. Todos orando. Todos seguimos en oración, hermanos. Yo sé que todos tenemos recuerdos difíciles de este año. Y nuestra carne, lamentablemente, le gusta más recordar los malos. Pero si somos honestos, hermano, si empiezas a escarbar un poquito ahí en la mente, te voy a asegurar que hay unos muy gratos también. El simple hecho de que estés con vida en este primer domingo, no todos lo tuvieron. El hecho de que estés sentado junto a alguien de tu familia, te diste cuenta este año que eso es un regalo de Dios, ¿verdad? El que tengamos salud, el que Dios haya suplido un trabajo, haya suplido qué comer. Es tiempo de empezar a recordar lo bueno y no lo malo, porque uno se amarga solo. Y es tan fácil, hermano. Gente buena en la Biblia se amargó. Y el problema es la memoria. Yo me quedo con esa frase que dijo el pastor: uno escoge qué recordar. ¿Qué vas a escoger recordar, hermano? ¿Todas tus dificultades de este año o la fidelidad de tu Dios? ¿Lo que te faltó o lo que te dio? ¿Los momentos de enfermedad o todos los momentos de salud? ¿Todos los problemas o todas las bendiciones? Es tu decisión, hermano. Dios nos ayude y su Espíritu Santo obre, que cuando tengamos un mal pensamiento no le demos cabida, sino tomemos lo que dice Filipenses 4: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ahí estacionemos nuestra mente, hermanos. Padre, gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias por usar a tu siervo y gracias por hablarnos, Señor. Ayúdanos a no olvidar el mensaje, sino a poder recordarlo como este primer mensaje del 2021. Y nos ayude, Señor, a tener una mente espiritual, una mente que recuerde lo bueno, una mente que recuerde tus bendiciones, Señor, y la bendición de conocerte. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.